quizá con 15, 16 años, pensé que me gustaría ser director de hotel. Es que cronológicamente, yo creo que si nos ponemos a ordenarlo cronológicamente tardaríamos como a lo mejor más de una hora. Cuando entré en NH había apenas 12 hoteles. Digamos, ya os desvelaré algunos de mis secretos en la gestión. Cuando va bien, siempre he tenido previsión para cuando no fuera a ir tan bien. Que esto a muchos empresarios les pilla por sorpresa. Estos son picos y valles. Siempre hago lo que digo y digo lo que sé que puedo hacer. Bueno chicos, en el episodio de hoy estamos con una persona de gran interés a nivel nacional, una persona que pasó de empezar trabajando de botones en un hotel a conseguir escalar hasta llegar a ser director general de distintas cadenas. Esa persona es Shimo. Muchas gracias Shimo por dejarnos poder grabar este episodio. Un placer. Bueno, siempre comenzamos los podcasts preguntando quién es Shimo, quién es usted y por qué es quien es. Bueno, soy Chimo Sola, soy nacido en Valencia, tengo 72 años, estoy casado, tengo 2 hijos, 4 nietos y estoy ahora prácticamente jubilado, ¿no? Y bueno, como habéis empezado diciendo, sí que es cierto, yo vengo de una familia humilde, trabajadora. Me puse a trabajar a los 14 años y para mí fue una suerte porque sin saberlo encontré mi vocación, ¿no? Del primer trabajo que, digamos, nacía más de una necesidad que de una vocación propiamente dicho, pues sí que muy joven, quizá con 15, 16 años, pensé que me gustaría ser director de hotel, ¿no? Y bueno, digamos que lo conseguí. Y de alguna manera el camino cuando empieza uno, digamos, con una falta de base técnica, pues es complicado, es más duro que, bueno, en otras épocas o en otros entornos donde uno sí que, digamos, cuenta con los recursos y empieza a otro nivel. Pero yo en la vida lo que he encontrado, que a mí lo que me ha dado la gran ventaja, es que yo cuando accedí por primera vez al puesto de director de hotel, yo sabía lo que pasaba por debajo de un director de hotel, porque lo había mamado. Había hecho cocinas, había cargado carbón, había llevado maletas y sabía muy bien cómo, sabía perfectamente y sé perfectamente qué piensa el que trabaja en un hotel, ¿no? Entonces me fue más fácil. Igual por eso al final pudiste llegar tan lejos y tener tanto reconocimiento dentro de ser el director. Bueno, en la vida también hay casualidades, ¿no? Yo ya tenía un buen puesto con 27 años, creo recordar, que fue más o menos el año que nos casamos, mi mujer y yo. Pues apareció, por casualidades de la vida, apareció un empresario que en aquel entonces estaba arrancando una compañía que luego ha sido enorme, de las más importantes de España, que fue NH. En aquel momento NH tenía apenas una docena de hoteles, pero hubo una química, hubo un entendimiento entre esta persona y yo me subí a ese tren. Ese tren luego resultó ser el AVE, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte de gozar de la oportunidad. Pero luego, lógicamente, las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay veces en la vida que no las aprovechas. Yo la aproveché. La aproveché. En el proceso de pasar, ¿no? De básicamente desde abajo hasta llegar a ser director general, ¿qué conocimientos tuvo que obtener para poder presidir esa posición dentro de una cadena de hoteles? Bueno, yo finalmente, en la época de la que estamos hablando, para ser director de hotel hacía falta una titulación, técnico de empresas y actividades turísticas. Y como mi sueño era ser director de hotel, pues yo terminé la carrera a los 33 años, creo recordar, ya había nacido mi hija,
y yo siempre, digamos que he ido compaginando pues estudio y trabajo, ¿no? Hasta ese momento. Y luego pues másters y cosas que he ido aprendiendo aparte de la curiosidad innata que siempre he tenido, siempre he sido muy curioso y he leído, me he formado, hice unos cursos de verano en Cornell University y bueno, yo recuerdo una anécdota que a los 18, 19 años estaba trabajando en Ibiza para una cadena suiza en aquel momento, pequeña, pero digamos, sus establecimientos eran de mucha calidad y en un momento determinado, cuando termina la temporada, pues me dice alguien, mira, es que el contable se ha marchado, ¿tú sabes contabilidad? Digo, pues no, no sé. Y entonces me dijo, bueno, esto es muy sencillo, mira, lo que entra es el debe, lo que sale es el haber. Y luego al final todos los movimientos tienen la contrapartida y te tiene que cuadrar. O sea que ese fue como el primer ascenso, ¿no? Os lo quiero contar desde la perspectiva que yo también fui valiente, ¿no? En el sentido de decir, pues yo siempre he pensado, y a mis equipos, porque creo que en esta vida el éxito, vosotros me estáis haciendo una entrevista a mí, pero parte de mi éxito se lo debo a un montón de gente. Yo creo que siempre hay que hablar en plural. Perfecto. Y bueno, esto lo hemos resumido en 2 minutos, pero realmente, ¿cuántos años pasaron desde el primer trabajo hasta conseguir ser director general? Pues aproximadamente yo empecé a los 14 años y yo creo que mi primer puesto directivo por encima de director de hotel pues tuvo que ser en el año 88, o sea que yo tendría ya 36, 37 años. La verdad se ve que es vocación porque es un recorrido muy largo. Sí, no he trabajado nunca en otra cosa y creo que no sería capaz, ¿eh? Creo que no sería capaz. Alguna vez he estado tentado. De chico, una vez me ofrecieron irme a trabajar a un banco. Pero bueno, yo encontré ahí, porque, a ver, es una profesión muy rica, ¿no? Porque estás en contacto bueno, con la gente, con tus compañeros de trabajo, donde ya tienes, digamos, está reflejada lo que es la sociedad, ¿no? Desde los trabajos, digamos, no menos importantes, porque no es justo decir que hay un trabajo más importante que otro. Al final, yo siempre contaba una anécdota, ¿no? Es decir, cuando tú ves un pelo en una cama de un hotel, en ese momento eso es súper importante porque te puede generar una queja, una mala percepción de la compañía y lo hace una camarera que es posiblemente de pisos que en el escalafón están más abajo. Y yo siempre a los equipos les he dicho que no hay ningún trabajo más importante que otro, son todos necesarios y todos tienen que desempeñar bien, ¿no? Entonces, es darle importancia. Realmente el cliente no sabe si tú tienes un back office de Oracle o de SAP o que no le importa. Al cliente lo que le importa es que le den la factura rápido, que le hagan el check-in rápido, que sean amables, que le escuchen, ¿no? Entonces, yo creo que para esta profesión tampoco vale cualquiera, ¿no? Has de tener un mínimo de empatía, has de saberte poner en la piel de una persona que está haciendo cola para pagar o para ir al buffet. Y bueno, sí, la inteligencia emocional en el trato con las personas, que no sé cómo le llaman ahora, le llaman empatía o le llaman inteligencia emocional. No, sí, Sí. Es fundamental, pero no solo para esto, sino en la vida en general, ¿no? Y la primera cadena de la que fuiste director, ¿cuál fue? NH. Vale. ¿Y cómo fue el proceso de coger NH y transformarlo totalmente? ¿Y cuánto tiempo llevó? Más que una transformación, es como os he dicho, yo me subí a un tren que lo vi interesante. Antonio Catalán era una persona con un magnetismo, él irradiaba un liderazgo muy importante y tenía pinta de que aquello iba a ser un proyecto vencedor, ¿no? Porque el sector era muy anticuado, era muy rancio, muy jerarquizado, recordaba más a organizaciones tipo militar. Bueno, pues era un poco como España, un poco todavía en blanco y negro, ¿no? Y entonces Antonio, que yo creo que es
hizo una gran revolución en la hotelería urbana porque cambió el concepto, eliminó puestos, empezó a pensar en hoteles muy funcionales para gente, para una España que empezaba a tener negocios y la gente viajaba y dormía una noche. Inventó una hotelería, digamos, moderna y ese modelo se implantó. Yo, como os he comentado, cuando entré en NH había apenas 12 hoteles. Él también me fichó a mí porque también le gusté. O sea, esto fue pues esto, una entrevista, un intento de hacer negocio en un momento determinado y, oye, yo cuando abra un hotel en Valencia te llamaré. Y así lo hizo, un año después, y me dijo, y si tienes problema en el trabajo tal, me llamas tú. O sea, Y en ese momento, cuando le llamó, o sea, ¿cuál era su oficio? yo era gerente de una sociedad que tenía un hotel. Y yo básicamente me ocupaba del hotel, pero era gerente de la sociedad que tenía más negocios. Tenía sobre todo inmuebles en alquiler y un parking y bueno, tenían varios negocios que caían todos en una sociedad que a la vez era propietaria de un hotel. Yo básicamente me cuidaba de la operación del hotel, pero también tenía responsabilidad, digamos, con la consolidación del resto de negocios. La verdad que es que cronológicamente es como que ha tenido un montón de experiencia en un montón de puestos. Entonces, Sí. sí, yo creo que si nos ponemos a ordenarlo cronológicamente tardaríamos como a lo mejor más de una hora. Pero, Bueno, sí, seguramente. pero bueno, mi pregunta ahora era, ¿qué valores destacaría para que Antonio Catalán le llamase en ese momento? Realmente no sé decirte que yo creo que tuvo que ver en mí que tenía apetito, que tenía ganas de hacer cosas, que tenía ganas de trabajar y de hecho en mi vida ha sido una constante. Yo, si estuve tantos años en NH, no es que exactamente yo sea así, lo que pasa es que en NH tuve muchos proyectos. Pues yo creo que en un proyecto lo que no has hecho en 3 4 5 años no lo vas a hacer, porque ya no lo ves. Si no lo has visto, no lo vas a ver. Entonces, yo siempre he creído en la renovación. Muchas veces las empresas se enfocan en renovar a las plantillas porque se cansan, se queman, como se dice en el argot, pero nunca se lo aplica al consejo de administración. Estos, o sea, pueden tener más años que el sol, pero ellos no se renuevan, hacen que se renueven los demás. Y yo siempre he creído que la renovación ha de ser a todos los niveles, porque los que están arriba, digamos, juzgando o evaluando a las personas, pues también pierden la visión. Entonces, yo la suerte que tuve en NH, como pillé un momento de tantísima expansión, pues cambiaba de proyecto. O sea, yo pasé de ser director de un hotel en Valencia. Previamente, mientras se terminaba la obra, me mandaron a otros 2 hoteles. Me vine a Valencia, a poco la compañía empezó a crecer en Levante, Alicante, Castellón, me nombraron regional y ya tenía bajo, digamos, mi supervisión 7 8 hoteles. Luego hubo una crisis en el 92 y me asignaron la regional de Barcelona también, porque, bueno, digamos, ya os desvelaré algunos de mis secretos en la gestión, porque yo incluso cuando las cosas han ido bien, porque sabéis que los negocios son cíclicos, cuando va bien siempre he tenido previsión para cuando no fuera a ir tan bien. Porque esto está claro, no sabemos la próxima crisis cuándo va a ser, pero va a ser. En esta sociedad, en este modelo de sociedad, sabemos que la crisis, estos son picos y valles. Entonces, cuando estás en el pico, pues debes de, en vez de dejarte llevar por el éxito, pues debes de apartar parte de tu conocimiento en ahorrar, en tener una estructura que sea lo más flexible posible para que se adapte a los valles, en tener muy bien evaluado a tu personal para saber cuando vengan mal dadas de quién tienes que prescindir o a quién tienes que retener. Porque esto a muchos empresarios les pilla por sorpresa. Han venido y se me han llevado al jefe de no sé qué. Bueno, pero tú, ese jefe no te importaba entonces que se fuera. Sí, no, si es el mejor que tengo. Bueno, pero así, pues las cosas
se aprenden o en la práctica o en la teoría, pero yo siempre, una cosa que me han dicho la gente que ha trabajado conmigo que me ha caracterizado, es que siempre hago lo que digo. Y digo lo que sé que puedo hacer. Entonces yo siempre he sido así. Y siempre he tratado a mis equipos con la premisa de que una persona informada es una persona responsable. Entonces yo siempre he invertido en el inicio de la relación con mis equipos en decirles lo que espero de ellos. Y por lo tanto, muchas veces cuando he tenido gente en el equipo que no ha cumplido eso, pues es que yo he interpretado que es que se querían ir. Vale, y después de NH Hoteles, ¿cómo sigue tu carrera? Bueno, realmente en NH, os he empezado a contar director de hotel, regional de Cataluña y Levante por la crisis de post-Olimpiadas, post-Expo, que fue muy dura. Y todo esto lo estoy contando porque eran operaciones que me iban asignando y las cumplía con éxito, obviamente. Si no, me hubieran cortado la cabeza con seguridad, ¿no? Porque esto, los directivos no tenemos pasado. Cuando haces algo mal, pagas. Es como en la sociedad. Tú eres honrado, pero si haces algo malo y te pillan, pues ya está, ¿no? Pues en la vida, digamos, laboral es exactamente lo mismo. Entonces, luego hay un cambio muy importante en el accionariado de la compañía. Antonio Catalán se había metido un socio financiero que finalmente, como suele pasar, se lo comió. Antonio Catalán vendió su participación y se quedó un fondo financiero, ¿no? Ese fondo financiero ya tenía, digamos, otros planes para hacer la compañía mucho más grande. Entonces a mí me encargaron en ese momento el primer proyecto de expansión de NH fuera de España. Fue una operación en Mercosur. Viviendo en Buenos Aires, con sede en Buenos Aires, pues se expandió el modelo de NH, de hotel urbano, para Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Llegamos a abrir pues unos 15 hoteles y una de las características que tuvo aquel proyecto es que cuando venía el Consejo de Administración a hacer consejos allí, veía que la filosofía de NH de Argentina era más pura que la que había en España. O sea, que yo había sido capaz de transmitir, digamos, el espíritu innovador bueno, y realmente es que aquel proyecto fue un éxito, pese a que la situación del país pues acabó siendo muy mala, porque a nosotros nos pilló allí el corralito, ¿no? A partir de ahí, aquello es un éxito, a mí, y además creo que es uno de los proyectos que mejor me ha salido, porque he tenido proyectos donde yo no he quedado tan satisfecho, ¿no? Ese quizá es el mayor, lo que más conforme me da cuando sigo, a veces me pasan pasajes de mi vida por la cabeza, pues eso creo que fue placentero en lo humano y también muy bueno profesionalmente. Bueno, entonces España está instalada en una semicrisis que no era una crisis muy profunda y me mandan a España, hay un relevo a nivel de la dirección de España y me traen para España un poco a ordenar, ¿no? Porque ya España, y yo cuando salí, pues debía tener, cuando me fui a Argentina, 40 hoteles y cuando vengo ya me encuentro sobre 110. Había crecido mucho, muchas caras nuevas, una central ya muy grande. Y bueno, y aquella operación también me salió bien, porque creo que di con la tecla, pensé que el tema estaba en la parte comercial y tocamos la tecla por la parte comercial y dimos en el clavo, ¿no? Pero el final de esa etapa fue complicado porque hubo muchos cambios en el Consejo de Administración y también la empresa decidió cambiar el back office, que nosotros teníamos un back office que era de diseño propio y bueno, y se quería montar un CRM muy potente y compramos Oracle. Y entonces os digo que en una compañía grande cambiar todo el back office, todos los sistemas informáticos, tener que formar a todas las recepciones de todos los hoteles. En ese momento ya estábamos en Holanda, estábamos en Alemania.
Todo esto pensando que la dirección de España y la dirección corporativa del mundo de NH estaban en el mismo edificio, y aquello era un poco insoportable, porque sobre España caía, digamos, el peso de todo lo demás, ¿no? Y yo lo que le iba a preguntar era si antes de pasar a Argentina, es decir, a Latinoamérica, ya habían pasado a Europa. No, el primer proyecto de expansión, eso sí lo tengo que decir, que me llenó de orgullo porque el primer proyecto de expansión fuera de España me lo confiaron a mí. ¿Y por qué no empezaron en Europa y empezaron en Latinoamérica? Los negocios a veces es oportunístico. Quizá un contacto o una visión en un viaje que de pronto te vas a una ciudad como Busan y dices una gran ciudad, los hoteles son una castaña. Pues oye, pues aquí esto sí hacemos una cosa, tenemos el idioma, tenemos nuestras fortalezas, ¿no? Irse a otro sitio también cuando tienes una cultura tan española, irse a Alemania, por ejemplo, es complicado. Siempre hemos dicho que son Kartoffeln, cabezas cuadradas, y son así. Nosotros para ellos somos anárquicos y somos viva la pepa, pero es verdad que cuando en Argentina pues tienes la ventaja del idioma. Comunicar es muy importante. Igual hay más cosas en común con Latinoamérica que con el resto de Europa, a pesar de la lejanía. Aunque no nos quieren tanto, como dicen, ¿eh? No dicen, no, la madre patria, bueno, menos. Ahora quería preguntarte por algo que dijiste hace un par de minutos. Esos secretos como administrador y como director. ¿Qué dijiste? Pronto les desvelaré algunos de mis secretos. Bueno, no, los secretos, a ver, yo creo que uno recoge lo que siembra, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado informar a la gente, porque creo que la gente que tiene información es responsable. Si tú le dices a una persona, oye, yo de ti te contrato para que hagas esto y esto, y se lo dices y lo tienes claro, pues si no lo hace, ya tienes, digamos, una parte del diagnóstico. Es decir, yo creo que es esto, hacer equipos, saber poner, digamos, la tensión correcta, porque las personas muchas veces tendemos a relajarnos sin pasarse, tiene que haber una exigencia porque vivimos en un mundo que las compañías están orientadas a los resultados, ¿no? Entonces, lo bueno que tenía NH, sobre todo el NH original, es que a Antonio no le importaba tanto cómo lo hicieras, porque él confiaba en la inteligencia emocional de las personas. Entonces se daba la circunstancia de que tú ibas a Andalucía y el regional de Andalucía no hacía exactamente lo mismo que yo. Hacía otras cosas, pero que le llevaban igualmente al éxito. Entonces, yo en Valencia tenía mi estilo. En lo que sí que coincidíamos es que en dar mucho valor a los equipos. Porque al final, ¿qué es lo que vendes? Realmente un directivo que va a un hotel, que pasa una noche porque viene a trabajar, apenas lleva un maletín con una camisa, va uniformado de traje, lleva 2 corbatas, una camisa, un pijama y poco más. Lo que hay que ofrecerle es una imagen distinta del hotel, que le atienda gente joven, puede suprimir el puesto de maletero porque ya han desaparecido los grandes, y es permanentemente ir pensando. Nosotros, por ejemplo, en NH encargamos unas camas de 210 para poder contratar equipos de baloncesto, y nuestro argumento comercial es que íbamos a veros, decíamos, nosotros tenemos camas para que vuestros jugadores no se les salgan los pies de la cama, cosa que pasaba en todos los hoteles de España. Nosotros fuimos a Picolín y dijimos, queremos que nos hagas camas de 210 y de 220. Y los tíos dijeron, ¿pero vosotros? Sí, queremos que nos hagáis esas camas. Y nosotros empezamos a captar equipos deportivos, contratamos a un dietista que nos elaboró, mira, aquí todos toman hidratos de carbono, todos toman no sé qué, hicimos menú para deportiva y de pronto
Los fines de semana, que normalmente los hoteles urbanos estaban vacíos, pues nosotros teníamos actividad. Y una actividad que nos permitía además que viniera la prensa deportiva, hacer entrevistas, y todo contribuía a que la bola girara. Y entonces para Antonio Catalán no era tan importante el cómo, con lo cual lógicamente el éxito de las empresas, el que primero se mide es el beneficio económico. Pero si a ti te dan opción de cómo llegar al beneficio, porque ahora prima el beneficio, como no, pero parece que lo demás no importa, no tiene valor. Lo importante es llegar haciendo las cosas bien. Claro, ese bien es muy ambiguo, pero haciendo las cosas bien eres mucho más sólido, porque ya hay momentos en la vida que te compran. Tú abres un negocio y la gente viene a comprar. Pero es distinto que te compren que salir a vender. Ahora que con toda la historia de, oye, pues vimos ese hueco vacío, ¿no? De los deportistas, lo de las piernas en las camas. ¿Usted cree que eso es un factor muy importante a tener en cuenta cuando quieres llevar a cabo, pues, ese tipo de reformas para mejorar, en este caso, el hotel? Claro. Sí, lo que pasa es que, ¿qué te voy a decir? Si el consejo de administración de una empresa está compuesto por abogados y por gente que está en un sitio, normalmente en España es en Madrid, eh, que piensa que entiende de hoteles porque va a dormir a hoteles, eh, pues se equivoca, porque quien más sabe de cómo se comporta un cliente en la habitación es la camarera que limpia la habitación. Es decir, la pregunta, ¿alguien sabe cuando un cliente va solo en una habitación de qué lado se acuesta? ¿Y por qué? Pues nosotros llegamos a averiguar que la gente solía dormir más cerca de la ventana. ¿Por qué? Pues no lo sé. No era tampoco una regla matemática, es decir, todo el mundo se acuesta en el lado de la ventana, pero era importante dónde había que poner el teléfono, porque no es lo mismo que lo pongas en la mesilla donde el cliente, si le llaman, a la hora de despertar tiene que pasarse toda la cama, o irse, si es de 2 camas, tiene que levantarse y dar la vuelta. Es decir, pues esas cosas además ponen muy en valor a la gente que lo ve. Oye, yo os cuento una anécdota. Un día vino alguien a venderme café y era un café maravilloso y yo pues mandé que se cambiara el proveedor de café porque tenía cierto compromiso y me había vendido que era el café fantástico. Y, y un día paso por ahí yo a tomarme un café y a la chica, Rosa me acuerdo, me dice, ¿te hago el café? Digo, no, ya me lo hago yo, no te preocupes. Digo, oye, por cierto, el café este nuevo, dice, no vale nada. Dice, lo servimos y tenemos que venir a la gente a hacerle un expreso. Digo, ¿y eso? ¿Por qué no me lo has dicho? Bueno, pues total llevamos una semana y automáticamente me cargué. ¿Quién sabe el café? Pues el que lo sirve. Yo lo hice mal, no lo hice mal. Yo compré de buena fe, me ahorraba dinero, pensaba que estaba subiendo la calidad y en la práctica la estaba bajando. Pero si no estás en la operación, si no estás en la trinchera, no te enteras. Para eso tienes que salir del despacho, tienes que ver qué pasa, tienes que ver los problemas que tiene la gente para hacer su trabajo y realmente ayudar a mejorar la organización. Sí, por eso también la importancia que comentaba antes de que todos los escalones de la empresa tienen la misma importancia, porque Claro. desde que falle uno, Esto es una cadena. Alguien diseña, decora, crea, amuebla, compra el café, no sé qué. Pero al final de todo ese proceso, primero, el cliente solo ve una parte de ese proceso, el otro no lo ve, pero uno intuye que cuando ve un sitio limpio, bien organizado, con gente amable, es porque en la trastienda se están haciendo las cosas bien. Pero cualquier cosa que falle, ya está, es un fallo. Si no se trata, en la vida no se trata de buscar culpables.
que esto es otra de mis fórmulas, no buscar culpables. Decir, los errores son oportunidades para mejorar. Entonces has de generar un clima de que la gente, cuando ha hecho algo que no está bien, te lo diga y tú averiguar por qué. Si tú generas el miedo en la organización y decir, pues la gente lo esconderá bajo la alfombra y tú llegarás y dirás, me cae en ¿esto qué coño ha pasado aquí? Bueno, pues nada, al revés, decir, oye, mira, me ha pasado esto, se me ha quemado el filete. Por poner un ejemplo, decir, oye, pues es que lo que no puedes es atender el teléfono y hacer el filete. O sea, pues nada, tú cuando suena el teléfono en la cocina y estás haciendo el filete, lo primero es el filete y luego el teléfono. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? O lo del café o tantas cosas. Yo creo que esta es la cultura de que la gente sepa que tiene que cumplir unos objetivos, que tiene una responsabilidad para cumplirlos y que tiene, digamos, que respetar. Entonces, yo a la gente siempre los he considerado como un cliente. Es decir, a mí, ¿quién me paga la nómina? La nómina me la paga el cliente que viene pero luego tengo una clientela interna a la que yo he de tener motivada, que tiene problemas personales que le pueden afectar. Y si yo quiero destacar, yo quiero que ellos destaquen, yo también tengo que destacar. Destacar en darles afecto, ayuda hasta donde les pueda dar y sobre todo que tengan confianza, porque es de la única manera que yo voy a poder mejorar. Si obtengo, al final las decisiones más acertadas se toman siempre con mucha información. Y la información, si tú te sientas en un sitio, pues te va a llegar la que te va a llegar y seguramente el que va a ver al despacho hasta te la puede contaminar. Entonces tienes que ir a por ella. Una pregunta. ¿Cómo elige usted a la gente que ficha, ¿no? Para el trabajo? Es decir, que contrata. Bueno, yo al principio los contrataba a todos. No dejaba que nadie de recursos humanos, porque yo buscaba pues la mirada, buscaba saber por qué venían. Y yo siempre he considerado que cuando la gente de un sector quiere trabajar en tu hotel es porque ya estás haciendo las cosas bien. No solamente te reconoce un cliente, sino que la gente empieza a hablar dentro de la profesión y dicen, oye, ahí se trabaja bien. Yo creo que ahí es cuando empiezas a pensar que realmente estás acertando, ¿no? Yo al principio la selección la hacía siempre y buscaba, pues eso, preguntar por qué, los pros, los contras y un poco le decía lo que le iba a pedir y si era consciente. Pero es verdad que contraté a mucha gente que luego hizo una carrera excelente y entraron conmigo de recepcionistas y ahora, pues mira, el otro día estaba en LinkedIn hablando con un chico que entró conmigo de botones eh, y ahora mismo está de director general en un callo en Cuba, de director general de un resort como algo Pompino, Óscar Fernández, ¿no? Pues fíjate, su padre había sido compañero mío de colegio y, oye, ve a saber qué haces con mi hijo porque es un trasto, va mal en los estudios, el matrimonio se había separado y el chaval estaba un poco en un momento y bueno, yo le dije, ¿qué quieres ser cagón o realmente mandar a pasear a tu padre que me dices que estás harto? Pues tienes la oportunidad, pero tendrás que currar. En cuanto a NH, Sí. ¿con cuántos hoteles entraste y hasta cuándo fue la expansión? ¿Cuántos hoteles? Bueno, no sé, bueno, entré con 10, 12 y cuando me fui unos 350. Bueno, os he contado porque me he quedado que fui a Argentina, volví a España. Ahí, estando en España, tuve un problema de salud. Tuve un ataque de tensión y bueno, afortunadamente no me pasó nada, pero sí fue un aviso porque bueno, realmente llevaba una vida mala, ¿no? De mucha dedicación, sobre todo mucho viaje. Y ya la compañía no era la compañía aquella original, había mucho financiero. El financiero
no entiende de muchas cosas más que de números y todo esto que estamos hablando del interés a mí que me cuentas, ¿no? Entonces, aún me mandaron a hacer otro proyecto de expansión en Italia. Entonces, en Italia, cuando yo llegué a Italia, nosotros teníamos un hotel firmado en Venecia, no en Venecia, sino en la parte continental, en Mestre, pero bueno, Venecia tenía su embarcadero y todo. Y ahí ya teníamos una participación en una cadena de hoteles importante italiana, pero teníamos el 25% solamente y estaba difícil a pillar el control de esa compañía. Y entonces sí que compramos una cadena pequeña de 18 hoteles porque nos daba la posibilidad. El problema que nos encontramos es que no éramos capaces de encontrar ningún hotel en Roma que estuviera en precio, porque la gente en Roma, el histórico de ocupación de Roma es de los más altos del mundo. O sea, ahí entre las peregrinaciones y todo eso, pues yo miraba históricos de ocupaciones y llevaban como 30 o 40 años que no bajaban del 80% nunca. De hecho, los hoteles a veces nunca veían el momento de reformar las habitaciones porque tenían muchísima ocupación. Y entonces, bueno, finalmente, después de estar prácticamente 3 años en Italia, integramos esta cadena que os he dicho, que tenía hoteles en Roma, que eran 17 o 18, más alguna operación suelta que habíamos firmado, más finalmente nos quedamos con esta compañía, que era la Yoli, que ya aportaba más de 80 hoteles, y ya digamos que se dio por cerrado el proceso de expansión. Entonces, me ofrecen ir como a una especie de cementerio de elefantes a Madrid, a una especie de consejo, y yo pensaba que era un puesto como artificial. Es verdad que era un reconocimiento, iba a estar allí con otras personas, sin una función que a mí me pareciera muy clara. Y entonces era la opción esa. Yo a base de... la compañía me había ido dando premios y tenía pues un paquete de acciones de la compañía, ¿no? Unas stock options y tal. Y entonces al final, pues pensé que, digo, mira, este puesto al final, el día que haya una crisis se va a amortizar. Entonces, cuando haya una crisis, todo eso... Y bueno, y al final llegué a un acuerdo. Yo también necesitaba bajar revoluciones porque digamos que aquel golpe que me dio la salud, pues yo no era el mismo, ¿no? ¿Qué edad tenía? Pues entonces tenía yo 56 o 57, no sé. Y bueno, y entonces pues llegamos a un pacto y yo me fui, dije que me iba a tomar un año sabático y estuve 3 meses únicamente, porque unos compañeros de NH que se habían montado una pequeña cadena, Sercotel, pues bueno, me estaban llamando y al final me fui y estuve con ellos. Pues 2 años estaría, no llegaría a 2 años. Aquel proyecto no salió bien porque hubo la crisis financiera de 2008-2009, se paró la expansión y mi puesto no era un puesto importante con una remuneración alta y no teníamos dinero para hacer expansión, en el que yo no tenía mucho sentido. Y bueno, pues también me vine, me monté una consultora y bueno, pues hacía cosas más pequeñas. Si el cliente me gustaba, pues aceptaba el encargo, si no me gustaba, no. Y bueno, y de pronto me viene una operación, pues me contacta un fondo de capital riesgo y me dicen que están detrás de una operación muy grande en la isla de Ibiza que
está intervenida judicialmente porque el señor es un estafador que ha evadido impuestos y está en la cárcel, y que, este fondo, de la mano del principal banco acreedor de esa sociedad, pues quería ver si esa compañía se podía reflotar o no. Entonces, esa compañía tenía 11.000 plazas. ¿Nombre de la compañía? Playa Sol. Vale. Tenía 5.000 habitaciones, 11.000 plazas aproximadamente, y aquello fue un poco, yo me comprometí pensando que no saldría el tema porque el juzgado no iba a aprobar la operación, pero esto fue el mes de noviembre. En el mes de mayo me llaman y me dicen, oye, que el juzgado sí que aprueba que entremos nosotros en la gestión. Y bueno, y allí que me fui con un par de... Yo cuando lo pienso, porque a veces me decía, pero bueno, tú eres un suicida. Bueno, pues mira, me metí y con estas muletillas que os he contado, esta manera de hacer, pues empecé a ganarme la confianza de la gente, a hacerles ver que la compañía estaba en riesgo de desaparición, de liquidación total, pero que este trabajo es un trabajo que no es hacer cohetes para ir a la luna, no es la NASA, que esto lo hacen hombres y mujeres y que si nos sentíamos capaces que lo podíamos sacar adelante. Y bueno, y se prendió esa, digamos, esa filosofía y empezamos a... Yo le pedí al banco que hiciera un esfuerzo en que la gente cobrara el día último de mes y no cobrara el día 10. Digo, porque a ver, sabéis que vais a pagar igual. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus hipotecas, tiene sus colegios. A la gente hay que darles gestos. Y bueno, y me dijeron, bueno, pues venga, si es verdad, nos da igual. Y bueno, y haciendo pequeñas cosas, el despacho abierto de par en par para que todo el mundo te fuera a contar sus cosas y actuando. Pues la gente al final, ¿qué es lo que espera de un directivo? Pues que le solucionen las cosas. Si la gente yo creo en la gente, en las personas en general. Algún malo habrá, pero la gente que es honesta y que es trabajadora, ¿qué es lo que espera de su jefe? Pues que le solucionen las cosas. Y son cosas que normalmente son sencillas, son fáciles de solucionar. Y cuando son complejas, pues entonces te lo tienes que mirar y hacer ver que, pues, que la organización tiene problemas. Eso sí, tienes que echarle muchas horas, estar a disposición de todo el mundo, a todo el mundo le das tu móvil para que te pueda decir y contar, y entonces, nada, estar disponible para recibir toda la información y luego actuar con lógica. Si no, esto no es física ni química. De nuevo, como seguíamos hablando. Sí. Entonces tú llegas a Ibiza con esa cadena al borde de la quiebra, ¿no? De hecho, estaba intervenida judicialmente. Claro. Y el equipo de Playa Sol no cambió. O sea, no te llevaste No, a porque trabajadores. el juez no me dejaba. O sea, yo, si hubiera podido, hubiera eliminado gente de ese equipo. Porque tuve la certeza, al poco de ir analizando las cosas, que además habían hecho muchas cosas que no eran correctas, pero no pude. El dinero era para que la empresa sobreviviera, no podía hacer despidos y meter, digamos, en más procesos jurídicos, aunque fueran laborales. No estábamos para eso. O sea, nosotros sabíamos que nos jugábamos en una temporada o el cierre, ir liquidación o seguir. Entonces, lo que sí cogí a una serie de personas y les dije, mira, vas a tener una nueva oportunidad. Vale. Aprovechala. Y a mí tu pasado me importa un pimiento, pero el presente sí me importa. Y llega allí y como dijo, pues dejaba las puertas de la oficina abiertas y entraban a preguntarle. Entonces ese momento es un momento de mucho estrés, entiendo. ¿Y cómo fue ese momento emocionalmente, ¿no? Tema de estrés, ansiedad y cómo lo gestionas? Bueno, yo siempre he tenido una teoría que no es mía, se la debo a un buen amigo que fue director financiero conmigo en Argentina. Y este me decía, mira, Juanito,
cómo funcionan los temas. Cuando tú llegas a un sitio, te sientas encima de la caja del dinero y el que tenga algo que reclamar va a pasar para decir, oiga, yo cobraba, a mí me daban, yo facturaba. Entonces te sientas encima de la caja y todo el que quiera reclamar lo suyo, pues le tendrán que decir, no, no, aquí arriba te contestarán. Y entonces yo hice ese proceso. Hice un primer proceso de centralización absoluta. Oye, es que esto se compra a fulano. Pues hasta nueva orden no se compra. Este cobraba un extra todos los meses, hasta nueva orden. Todo eso está detenido y para arriba. Entonces yo me dediqué a ir filtrando cosas, y diciendo sí, no, por qué sí, por qué no, y de paso conociendo a la compañía. Al final, la vida, digamos, la contabilidad de una empresa es la crónica de su vida. Entonces, si tú el grifo, que es la caja, pues te sientas encima, hombre, es costoso, pero cuando estás solo, pues es una manera. Entonces, al principio, cuando llegas a un proyecto, la teoría era hacer una centralización muy fuerte para que la toma de decisiones sea prácticamente tuya y alguien más del fondo que venía una vez de Madrid y yo compartía las cosas, digamos, más importantes o más diga, pero en 4 meses sacamos todo lo que había en los cajones. ¿En qué momento llega? Porque el turismo en Ibiza la verdad que es estacional, ¿no? Hasta donde yo sé. ¿En qué momento llega y cuándo empieza la temporada? O sea, ¿cuánto tiempo hay Yo desde que llego en llega? febrero. Yo llego en febrero. Y a partir de febrero, pues, bueno, me pongo a trabajar. Eh, lo primero que tomo contacto es con el mantenimiento de los hoteles, priorizar, porque no teníamos dinero, digamos, para hacer todo lo que había que hacer en la compañía, que había estado abandonada de mantenimiento por falta de recursos. Y lo primero fue ordenar eso. Oye, pues si vamos a disponer de X dinero, vamos a cerciorarnos de que realmente lo hacemos donde hay una gravedad. Y una de las condiciones que se le puso a su señoría al juzgado es que la prioridad sería la seguridad de las personas, los trabajadores y los clientes, y porque ahí había cosas a nivel sanitario y a nivel de seguridad para las personas que entonces había que hacerle ver al fondo, decir, este hotel, bajo mi responsabilidad, no lo voy a abrir si no se subsana esto, esto y esto, que lo sepáis. Y entonces, pues, bueno, y poco a poco fuimos haciendo. eh, y, y luego ya los hoteles empezaron a abrir escalonadamente a partir de abril. Esa temporada, bueno, nosotros es que al trabajar de una manera transparente, ahí había cosas raras, con contratos de turoperadores fuera de España y como todo eso lo eliminamos y dijimos, oye, mira, esto si quieres trabajar, estos son nuestros precios, pero todo transparente. Y simplemente haciendo una cosa transparente, el precio medio subió. ¿Por qué? Pues quiero pensar que en el pasado pues harían cosas, pero no lo sé ni me incumbe. A mí el precio empezó a subir y luego ya empezamos a gestionar, porque la verdad es que en Ibiza, en esos sitios, más que vender, administras la demanda, ¿no? Ibiza pues se puso bueno, siempre ha estado de moda, más o menos, pero bueno, y sigue ahí y bueno, y simplemente administrando con honradez, pues finalmente el fondo vio que la compañía era viable, se salió de la intervención judicial y la mercantil, porque también concursó, y se salvó la compañía, que ahora se llama de otra manera, se llama Vibra Hoteles, y es uno de los casos de éxito en concursos de acreedores en España, porque el 98% de las empresas que concursan en nuestro país desaparecen, se liquidan. Y esta está dentro del 2% de las que se salvaron, y es un trabajo del que me quedé muy satisfecho. Pero también a veces lo pongo en perspectiva, digo, pero qué loco que fui.
comprometí mi palabra, oye, pero contamos contigo. Dije, sí, pero dice, esto no va a salir ni de coña. Y de pronto me llaman y dije, pero si yo le he dicho a mi mujer que no me iba a mover de Valencia ya. Y, y bueno, y ahí está feo decirlo, ¿no? Pero sí, fue un proyecto que me salió muy bien. Y entonces se puede decir que desde el primer gran cargo como director, ¿no? En NH, ¿siempre ha tenido éxito o han habido algunas caídas? Bueno, hay proyectos de los que no puedo decir que sea, no es correcto decir tampoco que sea un fracaso, pero que no he estado satisfecho. Sí, a ver, pero esto es así. Los errores que he cometido, claro que he cometido. Aquí lo importante no es tropezar, es levantarse. Seguro que tú vas a cometer errores a lo largo de tu vida, pero tienes que saberlo antes de que empieces a caminar, que algún día te vas a caer. Lo importante es que tú tengas esa fe para levantarte y seguir. Porque va a haber cosas que no te van a gustar del todo y da igual buscar culpable, porque en parte no serán culpa tuya, se dan una serie de circunstancias. Pero muchas veces pues hay que hacer autocrítica y decir, pues esto lo podía haber hecho mejor o de otra manera, pero ya está, pues ya está, hay que seguir y aprender lo que no volverás a hacer. Mira, una de las primeras cosas que aprendí yo cuando era botones a los 14 años en Reina Victoria es que yo no iba a ser como el director que tenía. Lo primero que aprendí es lo que no iba a hacer. Que era una gestión, aquello no era gestión, aquello era militar y siempre con temor a que viene el director, todo el mundo acojonado, ¿no? Entonces dije, no, eso yo no lo voy a hacer. Yo gestionaré de otra manera. Y siguiendo un poco en la línea del éxito, siempre hacemos una pregunta en todos los episodios y es ¿qué es para ti el éxito y si lo has conseguido? Bueno, el éxito no es tuyo, el éxito te lo reconocen, es como el liderazgo, es decir, uno no puede decir yo soy líder, no, la gente te reconoce líder o la gente reconoce tu éxito. Es más lo que piensan de ti que lo que tú realmente piensas. O sea, yo no ni vivo ni he vivido con la sensación de éxito. Sí que creo que lleva una vida de superación y de trabajo. El éxito, sí, me he acostumbrado a vivir con el concepto porque me lo repiten, pero yo tengo la sensación del deber cumplido, pero no tengo la sensación de haber triunfado. Cuando tengo más esas sensaciones, cuando pienso en mi infancia, ¿no? En mis orígenes, pues sí, puedo decir, oye, pues qué bien que te ha ido la vida, ¿no? Pero la vida me ha ido bien en conjunto también, porque a nivel personal, pues también he creado una familia, que parece una cosa menor, pero como ser humano no solamente es trabajar. Y he podido trabajar porque mi mujer me ha dejado trabajar y ella se ha ocupado más de mis hijos y de administrar la casa y he tenido libertad para trabajar. Pero no, la sensación de éxito, bueno, yo creo que esto me imagino que debe ser común, ¿no? Sobre todo a los deportistas estos que los encumbran la prensa y ellos, sin embargo, van a entrenar al día siguiente, ¿no? La vida no sabes qué te va a deparar, pero lo que es cierto es que lo que vale la pena de la vida es aprender a escuchar, porque si no nos perdemos lo mejor que son las personas, ¿no? Y usted ha llevado muchos proyectos adelante. ¿Y qué cree que es lo que marca que un proyecto sea viable o no? ¿Qué claves tiene que tener o qué? Mira, yo creo que la viabilidad hoy, a fecha de hoy, en el presente, es mucho más complicada. Lo de NH es verdad que
están las escuelas de negocio como un modelo de éxito y creo que se sigue poniendo en el IES. Y, em, es que España estaba sin hacer. España estaba para construir. Y como estaba para construir, pues el que empezó a poner la primera piedra, pues tuvo esa oportunidad. Yo ahora las cosas las veo mucho más maduras, mucho más difícil de hacer, porque ahora yo analizo el turismo y tienes todos los segmentos, todos los mercados, aparentemente está todo cubierto, es decir, no ves oportunidades. Antes hubieron oportunidades, pero ya está, las hubieron, se aprovecharon. Entonces yo creo que nosotros venimos de una época donde quizá con ganas de trabajar las oportunidades iban a llegar, porque España tenía un atraso. Luego cuando sales a Estados Unidos o sales a Francia o sales a te das cuenta de que nosotros, por las circunstancias que sean, no vamos a valorarlas ahora, pues teníamos un atraso en todo. El consumo estaba anclado en los años 30 o 40. Es decir, bueno, y todo esto, ¿qué pasa? Que en España adquirió una velocidad especial, porque nosotros avanzábamos en un año 2 o 3, hasta que prácticamente nos hemos igualado con el resto del mundo. No hace tanto, ¿eh? Entonces, ahora, por ejemplo, una situación con pues no sé qué currículum habría que tener. Y cuando usted lo hacía, ¿en qué se fijaba en esa época? Bueno, no tenía. Yo lo que he tenido siempre es mucha ambición por saber, curiosidad. No, o sea, no me ha importado copiar, pero buscaba, investigaba, miraba, leía. eh, Quizá mis días eran más largos que los de los demás y yo me quedaba ahí dándole vueltas a las cosas, ¿no? Eh, yo creo que básicamente es eso, la curiosidad, la ambición sana, ¿no? De querer crecer, de querer aprender, de escuchar. Y muchas veces es que nos planteamos eh, tener que inventar, y igual la oportunidad es en hacer las cosas sencillas bien. Y actualmente, ¿qué modelo de negocio o qué emprendimiento piensa que es el más inteligente? Debido a la falta de esos huecos, como dije antes, y usted acaba de decir. Bueno, relacionado, digamos, con el ocio, con el alojamiento, pero de otra manera, yo creo que eh, lo que donde puede ser que haya una oportunidad es en un tipo de alojamiento para personas mayores, pero que no que no dé la sensación de residencia de la tercera edad, ¿no? Porque creo que la expectativa es que a la gente mayor nos vayan dando más años de vida. Por cómo se vive, se está más solo. Y igual hace falta crear algo que no te dé la sensación de que estás hospitalizado, sino que puedes entrar y salir, incluso tener un margen, pero que en el fondo hay un control. Yo creo que eso llegará. Bueno, también siempre hacemos otra pregunta, que es ¿qué libro nos recomendaría? Puede ser más de uno y en cualquier ámbito. Suele ser, y solemos pedir uno que haya marcado, o sea, que haya sido un punto de inflexión en su vida, por los conocimientos, por... Yo es que soy muy de leer un libro y me dura el efecto, pero luego no retengo. Y he sido un grandísimo lector, ¿no? Yo creo que los libros es que van mucho con el estado de ánimo, ¿no? Yo, a ver,
un libro que recuerdo que me impactó de niño fue Sinué el egipcio. Que a veces cuando lo digo a la gente me dicen, pero Sinué el egipcio. Bueno, pues es la vida de alguien, digamos, humilde que acaba siendo médico del faraón. Y básicamente es una historia de superación, ¿no? Ese libro sí recuerdo que yo cuando lo leí debía tener 11 o 12 años, pues es un libro que me dije, bah, caray, ¿no? O sea, qué tío. Y luego, yo es que me leo unos tochos así un poco de... Ahora llevo unos años que estoy un poco con la geopolítica y tratando de entender pues, lo que es sobre todo la evolución de los dos grandes sistemas, ¿no? que va a pasar con el capitalismo y que va a venir, ¿no? Y con el mapa de Europa, porque, bueno, pues desde la Primera Guerra Mundial se mapa las tensiones que hay, no se han eliminado y bueno, la verdad es que desde que se rompieron aquellos grandes imperios europeos, pues Europa no está bien, ¿no? Y bueno, y el capitalismo que no sé cómo morirá, porque como todo en esta vida nace, crece y muere, yo creo que está muriendo y sobre todo desde que desaparece el comunismo, pues eso me interesa, ¿no? Pero no hasta el punto de decir, oye, leer este libro me supone un punto de inflexión. A mí, por ejemplo, un punto de inflexión importante fue un curso de verano que hice en la Universidad de Cornell. Porque por primera vez mezclé, digamos, el concepto de la hostelería con el control de costes, ¿no? Porque, sí, porque, bueno, pues eso, la hostelería que es servir, atender y todo esto, pero ahí se me abrió el tema de la analítica, ¿no? El poder de la analítica, porque la contabilidad analítica también te hace una fotografía de lo que te está pasando, ¿no? Y bueno, ahora yo entiendo que hay muchos tipos de zonas hoteleras, eh, algunas que son más para estacionales, ¿no? Como Ibiza. Pues si tuviese que elegir una zona, ¿cuál elegiría para un hotel? O sea, en cuanto a ganancias y a final de año. La zona elegiría un sitio que se puede ir en bicicleta. A ver, yo creo que en el medio largo plazo el transporte aéreo va a ser problemático. Y los puntos distantes, esto que hasta ahora se decía, oye, pues es que por lo que me cuesta irme a Palma de Mallorca me he ido a República Dominicana. Yo creo que una cosa es estar próximo a grandes mercados emisores, ¿no? Pues el Caribe está cerca de Norteamérica y ahí va a tener un potencial. Pero yo creo que la larga distancia va a ser problemático, porque al final el hotelero va a tener que montarse en una compañía aérea para llevar a los clientes allí. Entonces, no sé, eso ahora, por ejemplo, se está empezando a vivir con un poco de desasosiego la sequía en Cataluña. Hay restricciones en los domicilios y cómo se van a aplicar esas restricciones a los hoteles, ¿no? ¿Qué le vas a contar a alguien que va de vacaciones que no se puede duchar todos los días? Sí, yo creo que esto de la sostenibilidad se va a meter cada vez más en nuestras vidas, ¿no? Y puede ser que nos afecte antes de lo que nos imaginamos en el comportamiento, ¿no? En lo que hacemos y dejamos de hacer. De hecho, en España hay compañías que están desinvirtiendo en las islas. Por eso mismo, porque es un turismo puntual y además, bajo mi punto de vista, usted lo podrá
confirmar o desmentir. No, yo creo que no es el turismo que mejor le viene a los hoteles, porque al final es un turismo que va solo ahí, aparte de en una estación, en verano en este caso, eh, que no es de gran poder adquisitivo muchas veces, que es más o para fiestas o playa, pero al final no es los que más dinero mueven, ni los que más cuidan las cosas, ni mucho menos. A ver, España, eh, que siempre ha estado entre los 4 primeros puestos a nivel de turismo mundial, que recibe más visitantes que habitantes somos, pero bastante, prácticamente el doble. Yo creo que España lo ideal sería que tuviera la mitad de turistas con más poder adquisitivo, ¿no? Eso sería ideal. Un turismo que se parezca más igual al francés. Sí. Al alemán, al holandés, ese tipo de turismo que, bueno, que es, digamos, es respetuoso o más respetuoso con el medio ambiente. Sí, yo creo que esto, a ver, el turismo que parece una actividad inocua, no lo es. O sea, de hecho ya tenemos ciudades que no quieren ampliar el aeropuerto porque es un foco de contaminación. A ver, yo creo que todo esto es incipiente, pero como también vivimos en una sociedad que no sabe si quiere que la regulen o que la desregulen, yo creo que el no regularizar las cosas nos demuestra que lleva al caos. Y regularizarlas demasiado también lleva al caos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos de buscar el punto, el equilibrio. Pero sí, yo creo que lo ideal en España es que viniera la mitad de gente y que consumiera de otra manera, ¿no? Investigando un poco sobre ti en internet, me he encontrado unos artículos donde se hablaba un poco, no de tu caso, ni mucho menos, pero se hablaba sobre TripAdvisor y cómo los hoteles compraban reseñas. Entonces, ¿puede comentar algo acerca de este tema? Esto estamos a vueltas con la reputación online, que sabéis que, bueno, cualquier negocio que se precie vive muy pendiente en la reputación, porque al final todos a la hora de hacer una reserva de hotel, sobre todo, yo, por ejemplo, tengo el hábito, a ver, si he de viajar y voy a un destino donde hay NH, yo voy a NH porque me siguen aplicando una tarifa, digamos, de empleado y porque sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Si es una ciudad donde no hay NH, entonces busco en Booking y sobre todo miro la valoración, aspectos como la ubicación, que sea compatible con el sitio donde yo voy, si voy en coche que tenga parking y sobre todo las palabras clave, ¿no? Limpieza, etc, etc. En Booking solo puedes poner opiniones si te has alojado. En TripAdvisor puedes poner opiniones sin haberte alojado. Ya entre competidores siempre se ha dicho que envían a un mystery guest o envían a un amigo para que se aloje en un hotel y haga comentarios negativos, ¿no? Pero esto, pues, digamos que no se puede evitar. Lo que yo sí que entiendo que es grave es lo de TripAdvisor, ¿no? Que tú te puedes poner y escribir una opinión sin haber estado alojado, ¿no? Y además que en un montón de establecimientos siempre pone el sellito como número 3 en TripAdvisor en el año 2019. Como que realmente es un sello de calidad y de prestigio que al menos yo, sin saber esto que me estás contando, siempre lo he visto como eso, como un signo de prestigio. Claro, yo que, digamos, vengo de la Edad Media, en nuestra época había intermediarios, es decir, tú tenías dos maneras de vender. El cliente llamaba básicamente por teléfono, luego por fax o por telex, si era una empresa te hacía la reserva y chao.
No había comentarios, la gente se quejaba en recepción, lo atendía, gestionabas esa reclamación, muchas veces le aplicabas al cliente un descuento, le pedías disculpas, por supuesto, y si la cosa era grave, el cliente te pedía la hoja de reclamaciones y te ponía una reclamación que se cursaba pues oficialmente, ¿no? Y incluso a veces era objeto de sanción por parte de la administración, ¿no? Cuando apareció Internet, todo el mundo compramos como que Internet iba a eliminar los intermediarios, que eran las agencias de viaje a través de las que te llegaban reservas, ellos te mandaban sus clientes y tú les dabas un 10% de comisión. Entonces pensamos, pues había agencias que eran muy importantes y que al final del año les pagabas mucho dinero en comisiones. Cuando apareció Internet, todos pensamos que iban a aparecer los intermediarios y que nosotros íbamos a tener nuestra página web y que la gente iba a entrar. Pero claro, el tema no ha sido así. La gente va a los buscadores, tú ya te tienes que posicionar en los buscadores para lo que tienes que pagar y luego todas las reservas que te vienen a través de esos portales las comisionas el doble de lo que pagábamos en la Edad Media. Antes se pagaba un 10, un 12, ahora se paga un 20%. Un 20%. Más lo que tienes que invertir en AdWords, en posicionarte, en aparecer en el banner o aparecer en la primera página. Porque tú buscas un destino, un hotel, y no es lo mismo estar en la página 1 que en la séptima. Normal. Entonces, además, se han inventado una cosa que tiene presos a los hoteleros, que es la reputación online. Y es la máxima publicidad que te pueden hacer de una mala experiencia. Y realmente eso de comprar comentarios, ya que TripAdvisor no tiene el filtro de haberte hospedado, ¿es legal o no? Bueno, mira, lo desconozco. Yo entiendo que no es legal. Pero da igual, el daño te lo hacen inmediatamente. Tú mientras te sale la demanda o la querella o lo que sea, el comentario está ahí colgado. Y el que entra en un momento en el buscador ve un comentario de una palabra clave y se va a ir a otro sitio. Y además no es uno, son muchos, porque al final cuando lo hacen Yo de en hecho en cantidades. Ibiza por demostrarle a la persona de TripAdvisor que manejaba las Baleares, le puse un ejemplo y yo colgué comentarios positivos y negativos de un mismo hotel. Y pese a decirle que lo había hecho yo, estuvieron un año colgados. Es mucho más fácil colgarlos que eliminarlos. La segunda pregunta que tenía ahora era, como a lo largo de este episodio, ha nombrado varias veces a su mujer y a su familia, y yo quería preguntarle más bien qué importancia tiene y ha tenido en su vida su mujer y posteriormente su familia, sus hijos y sus... Bueno, pues es la máxima importancia. Es decir, yo, así como me habéis hablado del éxito, yo no entendería mi vida sin ella, sin estar con ella. No sé, puedo pensar que podría haber sido otra persona, pero es que no soy capaz ni de imaginármelo. O sea, bueno, todo. Es que en realidad nosotros somos un paquete, ¿no? Uno indivisible. Sí, no podía... A ver, todo esto es que cuando eres joven no puedes pensarlo, ¿no? Ahora tienes perspectiva, no puedes pensar quién va a ser tu persona ideal. Lo que hay que hacer es, como todo, ser honesto, ser leal y invertir en tu matrimonio, invertir en la pareja, porque hay que trabajar también y superar mejores momentos, peores momentos, porque la vida también te trae situaciones bueno, nosotros afortunadamente no hemos tenido problemas, pero bueno, siempre hay tonterías, ¿no? Pero pues tienes que trabajarlo como todo, ¿eh? En la vida, fijaros que cuando nacemos lo primero que hacen es que nos dan un cachete para que lloremos, ¿no? Y llorar es prueba de vida. Pues la vida es así, ¿no? Son cachetes y puedes llorar porque está muy bien, pero lo importante es
seguir. Y de momento, religiones aparte, no hay otra vida. Entonces esta hay que aprovecharla día a día. Cada día es una oportunidad de ser feliz. Bueno, pues ya cerrando el podcast, me gustaría agradecerte que nos brindases esta oportunidad, porque además el podcast se llama Desde mi experiencia y su experiencia la verdad que es impresionante. Bueno, seguro que vosotros que estáis, bueno, primero gracias de nada, un placer y enviaros mis mejores deseos, que tengáis mucha suerte, que esto os sirva y bueno, y poco más, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, sí, realmente hemos hecho un pasaje por mi experiencia, pero encontraréis por ahí gente también impresionante, ¿eh? Seguir buscando y tomar ejemplo, porque yo creo que hay gente muy valiosa y muy anónima, ¿eh? Muy anónima. Por mi parte también, agradecerte que nos hayas dejado hablar hoy contigo y decirte que me honra mucho poder estar aquí en esta mesa sentado. Bueno, un placer, pues muchas gracias. Bueno, Y lo mismo digo, mucha suerte. muchas gracias.